hará un hogar de la tierra con el infierno, pero no, la verdadera realidad, la triste realidad de ese lugar es horrendo, es más real que usted mismo, aleluya. Yo siendo creyente, habiendo nacido en el evangelio, habiendo caminado en el Señor, yo tenía un concepto errado del infierno. Habiendo leído la palabra, tenía un concepto errado de ese lugar, pero el Dios de los cielos, por su gran misericordia, por su gran maravilla, mostró a mi vida el misterio oculto de esta triste realidad. La palabra revela claramente desde que comienza desde el libro de Génesis hasta el final en el Apocalipsis, revela y describe de alguna manera, de una forma clara, el infierno. No hemos podido entenderlo simplemente porque la palabra dice que hay que discernir la Biblia espiritualmente, hay que entenderla espiritualmente. La persona que no es capaz de discernir esta verdad es porque su mente está cegada. La Biblia dice en el libro de Corintios, segunda de Corintios capítulo 10 versículo 4, que el Dios de este siglo ha enceguecido la mente de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. ¿Cuánto alaban su nombre? Yo voy a darle unas citas rápidamente para que usted las tome en cuenta y le entienda de que la Biblia revela de alguna forma, de alguna manera, el infierno. En el capítulo de Daniel, versículo 12, capítulo 12 de Daniel, versículo 1 y 2, se revela que Daniel recibe la profecía cuando para este tiempo, cuando Dios levante su iglesia, Daniel recibe un mensaje. Específicamente en el versículo 2 dice: en aquel tiempo unos se levantarán para vida eterna y otros para confusión y vergüenza perpetua. La primera descripción que oímos en el Antiguo Testamento es que el infierno es un lugar de confusión y de vergüenza perpetua. En el capítulo 18 del libro de Mateos encontramos otra expresión que lo titula como el infierno o el fuego eterno, así lo titula. En el capítulo 8 también del libro de Mateo, versículo 12, allí se le describe como el lugar de lloro y crujir de dientes, un lugar donde se crujen los dientes y donde se llora constantemente. En el capítulo 22 versículo 13 del mismo libro de Mateo lo vuelve a describir como las tinieblas de afuera, un lugar aparte, un lugar de tiniebla. La Biblia en todo su ámbito describe la triste realidad del infierno. Otra cita es Lucas capítulo 16 versículo 23 y 24, que lo describe como el lugar de tormento. ¿Por qué la gente no entiende? ¿Por qué el hombre no acepta esa verdad? ¿Por qué el mundo no acepta esa verdad? Y aún la misma iglesia del Señor, ¿por qué ignoran y dudan muchas veces de esta realidad? Y la última expresión que hace la Biblia del infierno lo hace allí en ese capítulo 20 del libro de Apocalipsis, donde estuvimos leyendo, y lo describe como el lago de fuego, un lago que arde con fuego y azufre, un lago preparado para el castigo. Ahora usted me dirá, y algunos han preguntado en la vida y se han preguntado muchas veces: ¿por qué el infierno? ¿Para qué el infierno? El Señor, cuando trajo a mi vida la triste realidad de esta verdad, ese triste lugar, o ese momento tan difícil que vive la gente, o esa experiencia tan amarga que vive la gente en ese lugar, me lo reveló claramente y me habló de todas las citas que describen ese lugar. El Señor fue revelando y fue trayendo a mi vida cada momento. Y ¿sabes qué? En el momento que la gente entra a ese lugar, automáticamente entra en tormento, aunque la gente no quiera aceptarlo, aunque el mundo no quiera aceptarlo, esa verdad está allí. El Señor me reveló 4 principios del por qué, el para qué y la razón del infierno. La primera razón del infierno: el infierno es un lugar de castigo. En Mateo 25, en el versículo 31, Jesús habla de una parábola de que Dios se va a sentar en un gran trono y va a separar a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Así lo revela la Biblia, y dice que a unos llama cabrito, a los de la izquierda, y a los de la derecha llama oveja. Oveja es toda aquella persona que ha decidido seguir a Cristo. Oveja es toda persona que ha decidido obedecer al Señor, como lo dice
en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Oveja es toda aquella persona que decidió seguir las escrituras, seguir la enseñanza de Jesús. Ovejas son todos aquellos que proclaman el nombre del Señor en todo lugar. Esa es una oveja. Pero dice que del lado izquierdo están unos cabritos y a cada uno le da una sentencia en esa parábola. A los de la izquierda le dice apartado, a los de la derecha, a los de la derecha le dice, venid en pos de mí, entren en el gozo de su Señor, venid benditos de mi Padre. Les hace una invitación, los mete a un lugar donde les brinda gozo. Pero a los de la izquierda le dice, apartaos de mí, no os conozco, preparados para el fuego y el infierno, para Satanás y sus seguidores. ¿Y sabes qué? Esta revelación de la parábola de Jesús está revelando la selección que hará el Padre Celestial de lo que leímos allí en el libro de Apocalipsis capítulo 20. Se va a sentar en su trono y Dios va a abrir los libros, y en los libros están escritas las obras y cada uno dará cuenta por sus obras, y todo eso está escrito allí, y el Señor hará separación de los infieles de los justos. Al final de Mateo 25, en el versículo 46, encontramos que dice el Señor, e irán estos a la vida eterna, las ovejas, y estos al castigo eterno. El primer principio, el infierno es un lugar de castigo. El segundo principio, el infierno es un lugar de tormento. Si usted no lo sabía, el hombre que está en Lucas capítulo 16, versículo 19, un hombre rico que se vestía de lino fino y de púrpura, un hombre que estaba bien acomodado. A las puertas del palacio de este hombre había un hombre pobre llamado Lázaro. Él nunca se acordó de darle un mendrugo de pan a Lázaro, pero por eso no fue que fue al infierno. Dice la Biblia que era un hombre que se vestía con opulencia, vivía en banquete. Así vive la sociedad de hoy, así vive el mundo lejos de Dios. El hombre es placer, el hombre es cumplir todo y todos sus sueños en la tierra, pero nunca voltea la mirada hacia arriba, hacia donde está el Dios de los cielos, el creador del universo y de la vida. Y este hombre pobre llamado Lázaro, aunque era pobre, tenía temor, vivía sufriendo, vivía en miseria, pero tenía a Dios en su corazón. Y revela la historia de que murió el pobre y vinieron los ángeles del cielo y se lo llevaron al cielo donde estaba Abraham, el padre de los israelitas, padre de la fe. Pero murió el rico también, y revela en el versículo 23 de que abrió sus ojos estando en un lugar de tormento y clamó al padre Abraham porque estaba atormentado en una llama. Segundo principio, el infierno es un lugar de tormento. ¿Por qué tormento? Porque la gente vive atormentada recordando cada pecado, cada maldad que hizo en la tierra, cada una de las cosas que ofendieron a Dios se le hacen patente, su conciencia se hace patente. Además, sus sentidos están tranquilos, sus sentidos están intactos, sus sentidos no olvidan nada, y esa conciencia le recuerda a cada momento que cometió un pecado aquí en la tierra y ofendió a Dios con ese pecado. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? El tercer principio, el infierno es un lugar de oraciones no contestadas. El rico apenas lanzó la primera petición, Abraham le dijo, no, acuérdate que tú recibiste tus bienes allá en la tierra y Lázaro también sus males. Ahora él es consolado aquí y tú eres atormentado allá. Dos lugares que revela ese pasaje: un lugar donde hay consuelo, otro lugar donde hay tormento. El infierno es un lugar de oraciones no contestadas. Ningún ritual, ninguna oración que haga tu familia por ti, ninguna oración que haga cualquier persona en la tierra por tu vida después que te vas de esta tierra puede cambiar tu estado en el mundo espiritual. Nada va a cambiarlo, porque el hombre pretende pasar toda la vida pecando, haciendo fornicación, haciendo adulterio, viviendo en maldad, y pretende que cuando muera entonces Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar, como según dice la letanía. Pero ¿sabes qué? Toda persona que se halla culpable ante el Señor, esa irá al tormento, porque lo revela la Biblia. El cuarto principio,
El infierno es un lugar de eterna separación. Separación porque queda separado eternamente de la presencia del cielo. En el momento que el hombre rico le hizo la petición a Abraham le dijo no, porque no hay ninguno de aquí que puedan pasar para allá, ni de los que están allá puedan pasar para acá. Hay una cima grande que nos separa. Esa cima es una cima simbólica. ¿Sabes qué representa? Esa cima representa el pecado. Es una cima grande que no dejará al hombre